Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas noches. Hoy es 6 de octubre del año 2021, son las 9:04 de la noche. Este es su programa número 17, A la Redonda. El tema de hoy, los túneles antiguos de Anáhuac. Y como siempre nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo. Buenas noches, Genaro. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, ¿cómo están? Pues Bien. es un gusto nuevamente estar por aquí saludando a todos en una noche muy lluviosa, al menos por acá por donde estoy. Sí. Y pues es otro tema bastante interesante, a lo mejor algunos hasta puede ser hasta controversial, en razón a la historia que normalmente nos han o así que contado, y que pues muchas veces no da cabida a que pensemos que hubo otras civilizaciones más avanzadas. Y aquí pues es lo interesante, es que tenemos que tomar como nuestra gran última civilización la Atlántida, o lo que es la Atlántida o los Atlantes toltecas, en donde esta parte de la investigación que hizo la revista Jefao en el año 2001, en la cual pues hay una serie de documentos que nos dan evidencia alrededor, no solo en el continente americano, sino en el mundo, de que hay ciudades subterráneas, ¿no? Y que pues esos algunos se atreven a que fueron refugios antiatómicos tras la caída de la Atlántida, una destrucción importante que se da en la superficie de la Tierra, y por el otro lado también ciudades subterráneas propiamente, donde no necesariamente eran refugios atómicos, sino pues eran ciudades que se crearon ex profeso para vivir dentro de la Tierra, ¿no? Entonces creo que vamos a explorar y conocer aspectos muy interesantes de investigaciones y hallazgos que han hecho muchas gentes alrededor del mundo. Así es. Este es un tema muy interesante porque aquí se juntan las evidencias geológicas, las evidencias artísticas, rupestres, arqueológicas y sobre todo con los mitos, con las leyendas de todos los pueblos alrededor del mundo. No solamente aquí en América, sino efectivamente, como tú comentas, Género, por muchas partes del mundo se ha hablado de cataclismos, de civilizaciones, de seres sumamente desarrollados que algunos investigadores le llaman venidos de otro mundo, otros que le llaman ángeles, en fin, o sociedades súper desarrolladas que de alguna manera permean la cultura de la humanidad y nos llegan hasta esta época a través de los mitos. Y precisamente como tú comentas, Genaro, en el número 64 me parece de la revista, sí, dice misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Este número de la revista menciona a muchos autores y describen principalmente hallazgos ocurridos aquí en este continente. Sin embargo, no todos son esos investigadores, por ejemplo, Ron Anjar, no solamente explica o describe, mejor dicho, sucesos aquí en América, sino que en general, por ejemplo, en Turquía y en otras partes del mundo. Pero lo interesante, por ejemplo, de este personaje, Ron Anjar, es que es ingeniero metalúrgico y tiene varios libros, obviamente investigaciones sobre metalurgia, pero investigaciones sobre estos campos, ¿no? Estos campos extraños de las investigaciones que a él se le dieron. Por ejemplo, él investiga sobre las pirámides, o sea, el efecto relacionado con ¿cómo se llama? Los campos electromagnéticos en las pirámides. Y en fin, nos dan datos interesantes.
Y algo que quiero comentar acerca de lo que decías, Genaro, de que principalmente se habla de civilizaciones como la Atlántida. Quiero mostrarles un mapa, no sé si puedo compartir pantalla, Sí. un mapa para platicarles acerca de algo que es muy, muy, muy interesante y tiene que ver justamente con estas evidencias geológicas de la existencia de algo que todavía muchos científicos no se atreven a decir qué, o quizás no puedan, no lo sé, lo ignoramos, pero vale la pena comentarlo el día de hoy porque pues viene a colación. Vamos a ver. Este es un archivo que está en una biblioteca norteamericana. Este archivo es un archivo geológico, es una carta geológica. ¿Qué es eso de carta geológica? Pues es un mapa del relieve, no, mapa de las capas de la Tierra. Estos colores tan bonitos que se ven reflejan el tipo de roca que está ahí. Obviamente esto es mediante sensores remotos, satelitales, y estos colores son colores simulados. Únicamente son con fines descriptivos. O sea, cada color nos explica ciertos parámetros. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí. Vamos a tomar este color amarillito. Este color amarillito significa rocas del pale- paleoceno. Y las más claritas, como cremita, es del cuaternario. ¿Qué de interesante tienen estas? Vamos para allá, vamos para allá. Primero vamos a explicar qué es lo que vamos a ver. Sucede que las rocas como cremita, o sea, las más claritas, son rocas sedimentarias y las más claritas de la época cuaternaria. ¿Qué es eso de cuaternario? Lo que pasa es que los geólogos dividen las eras geológicas curiosamente también en cuatro: en cámbrico, precámbrico, terciario y cuaternario. En general son cuatro también, son cuatro. Pero este tipo de rocas sedimentarias, dicen ellos que están en la mayor parte del mundo y tienen alrededor de 10.000 años, 15.000 años cuando mucho. Y son las rocas más abundantes, como podemos ver en este mapa. Pues sí, todo lo que vemos así como de cremita pues, son rocas sedimentarias. Y hasta ahí todo está bien, porque pues no sé, sí, pues es producto del intemperismo. ¿Qué es eso de intemperismo? Del desgaste de las rocas. Es decir, como las rocas se desgastan por la lluvia, por los vientos, por los temblores, por la acción de los organismos, tanto vegetales como animales, se va desgastando. Entonces ellos dicen que esa es la roca sedimentaria. Se va sedimentando. Esas arenitas que se suelta la roca pues, se van acumulando y esos son los yacimientos de roca sedimentaria. Pues todo esto está bien, pero aquí hay algo curioso. En este mapa, en la parte superior del mapa, vemos un color rojo. ¿Qué color rojo? ¿Qué significa? Significa rocas muy viejas. Dice aquí el arqueano tardío. Para nosotros utilizamos ¿cómo le llaman? La nomenclatura del cámbrico y precámbrico, o sea, las rocas más viejitas. Bueno, hasta aquí está bien. Sucede que de acuerdo con ciertos investigadores, aquí en la zona superior donde está un semicírculo, dicen ciertos investigadores que se han dedicado al fenómeno de los meteoros que han caído en la Tierra. Aquí cayó uno muy, muy grande, tan grande que se ve aquí todavía la oquedad. O sea, este agujero negro, o bueno, esta sombra como negra, es la huella de supuestamente un meteoro gigantesco. Bueno, pues lo interesante de este meteoro gigantesco es que pliega o plega toda la corteza terrestre en la zona de Norteamérica y fragmenta, como vemos aquí, vemos como pedazos de rompecabezas, ¿no? Esta es la fragmentación que provoca este impacto. Y esta fragmentación se ve también en la superficie
de Canadá, porque hay muchas islas, muchos ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Este impacto tuvo lugar hace millones de años, pero plegó, o sea, dobló. Es como cuando, imaginémonos que vamos corriendo sobre una alfombra y de pronto nos detenemos, la alfombra se arruga. Eso es el plegamiento terrestre. Vemos que donde están las zonas lilas, azules, esos son los plegamientos y se forman ciertas cordilleras. Eso es lo que nos han dicho. Bueno, esto está bien. Sin embargo, hay otros estudios en la península del Yucatán que quizás veamos un poco más adelante de qué tiene que ver este impacto con este otro impacto, porque sí, casi fueron por la misma época. En ambos lugares, tanto en el norte de América como aquí en la península de Yucatán, donde impactaron estos grandes meteoritos, digámoslo así, en forma científica actual, están los principales asentamientos culturales de América. Aquí están los algoquinos. Los algoquinos son un pueblo muy longevo, muy viejo, muy antiguo. Físicamente tienen un aspecto muy distinto a nosotros, digamos, los utoaztecas, por llamarlos lingüísticamente, pero las familias más hacia el sur. Los algoquinos son, por ejemplo, los esquimales, en cuenta de ojos rasgados, pero los esquimales pensamos que son morenos, no, son un poquito más blancos. Los, los esquimales son no tirando a güero, pero sí tirando a rojo, no a moreno, y son de ojos rasgados. Bueno, esos son los algoquinos. Y este lugar, por ejemplo, aquí ya es donde entran las historias, se le conoce como Laurencia o Laurentia. Este nombre es muy interesante porque coincide con el nombre de Lemuria o Laurentia, la tierra de Mu, o la tierra dorada. Laurentia o Laurencia en nuestro idioma actual significa época dorada o lugar dorado y coincide con todas las leyendas desde las Vedas hasta las nuestras que entre el segundo y tercer sol fue la época dorada de la humanidad. Cuando los Kuros gobernaron el mundo, se llegó a la mejor época humana, a la época dorada. Entonces, qué curioso que esta zona que está pintada de naranja se llama Laurentia. Y es interesante, voy a mostrar yo no puedo, pero aquí está. Todavía no. Ahorita vamos a hacer otras aportaciones. Bueno, este continente, junto con todas las historias del mundo, sí hay una correlación, porque geológicamente datan de tiempos muy remotos. Esta misma zona, donde están los de Delaware, donde están los Senecas, los algoquinos, que son pueblos muy antiguos, muy longevos, hablan acerca de los pueblos hormiga o los pueblos que vivieron en un hormiguero. Aquí están esas leyendas. El pueblo del pozo, del embudo. ¿A poco no parece un embudo? ¿A poco no parece la boca de un hormiguero? Aquí está el río Hudson, o mejor dicho, donde desemboca el río Hudson, y está un lago, el lago Hudson. Pero ese lago, ustedes busquen a investigar, hay muchas leyendas acerca de su profundidad. Dicen que hay lugares donde no encuentran, o sea que es muy profundo en pocas palabras, tiene kilómetros de profundidad. Y ahí hay leyendas de los profundos, de hombres que emergen de esta zona del lago y que son mitad pez y mitad humano. Aquí está la leyenda, incluso hay caricaturas, perdón, Gravity Falls, donde hablan de esta zona medio rara, donde hay anomalías electromagnéticas, anomalías en los personajes, anomalías en los animales. Muchas cosas pasan en estos lugares de Norteamérica, pero todo coincide geológicamente. Y ahí comienza parte, bueno, sí, ahí comienza parte de muchos de los mitos, porque como más adelante vamos a ver algunos testimonios,
Este investigador, ¿cómo dije? Ron Hagar, platica con los Hopis y ellos le dicen a este investigador que cuando se vino una catástrofe hace 10.000 años, al pueblo Hopi llegaron personajes del reino de como dicen, no, hombres hormiga, quizás puedan deberse a estos, profundos que le llaman, este, que fueron y lo rescataron, porque como comentaba Genaro, estos, estos personajes del norte de América viajaron por muchos lados y llevaron su cultura y sus leyendas a lo largo del continente americano y a lo largo del mundo, porque su impronta cultural, o sea, su huella cultural, sus vestigios están también a lo largo del ancho y el mundo. De hecho, este movimiento del oscuro sí pertenece a las antiguas legiones nahuatlacas o chichimecas o como le quieran llamar, pero a antiguos americanos que en épocas muy, muy, muy remotas por sucesión discipular comenzaron a repoblar por allá entre el segundo y el tercer sol a la humanidad para que no cayera en la barbarie. Es como ya les habíamos platicado, esta es una de muchas evidencias que hay que en otras épocas, no solo uno, no solo dos, no solo tres, sino quizás cuatro o más, las legiones de aquí, de este continente, han surgido y salido para tratar de componer un poco a la humanidad, que como bien sabemos, de acuerdo con la cosmogonía antigua americana, cada fin de época está caracterizada, cada fin de era, cada sol está caracterizado por un enorme cataclismo. Y esto que estamos mostrando es signo de esto. Estamos hablando que una devastación enorme en la parte de América del Norte. Es enorme porque es gigantesca esta. Todavía llega hasta el Valle del Mississippi y se proyecta hasta prácticamente hasta Texas y Florida. Así es, ingeniero. Sí, así es, Francisco. Ahí todos estos datos que tú mencionas de tipo geológico, pues a veces pues lo dan como fenómenos externos, ¿no? En cuanto a lo que sucedió en la humanidad. Pero volviendo al tema de las ciudades subterráneas, y podemos ver que hay muchas evidencias. Hay autores norteamericanos, que el mismo número de nuestra revista los menciona, en el cual ellos encontraron vestigios, ¿no? O que fueron, como lo mencionabas, la gente nativa de la zona les contó sobre leyendas, ¿no? Que hacen alusión a este tipo de ciudades, ¿no? Ahí agregándole, no solamente hay los temas de las ciudades subterráneas, sino se han encontrado vestigios, sobre todo en la parte de lo que es el Caribe, ahí en la parte de frente de la isla de Cuba, ciudades submarinas, ¿no? O sea, hay unas construcciones que propiamente no se sumergieron, sino como que fueron construidas ahí, ¿no? Y pues lo que algunos hablaban, pues es así como algunas caricaturas, ¿no? Donde ponen lo que son unas cúpulas que soportan las grandes presiones del agua y que crean una atmósfera, ¿no? Para poder habitar, ¿no? Habitar debajo del agua. Entonces, esto pues nos da parte de la evidencia de que hubo esas civilizaciones. Me voy a permitir compartir unas pantallas para que podamos ver algo al respecto, ¿no? Ahí como podemos ver, aquí el tema en nuestra revista, que fue escrita en julio de 2001, ya hace bastantes años, en la cual nos habla de los misteriosos túneles y ciudades subterráneas en América. Aquí, dentro de esto, en la parte concreta de Oregon, aquí menciona cómo en estos lugares encontraron vestigios, ¿no? De esos túneles, ¿no?
y que algunos pues, se han llegado a atrever de que los túneles recorren todo lo largo y ancho del continente de Anáhuac, pero a su vez también hay conexión con otros lugares del mundo. Y en este caso, aquí el escritor Virgil Woodin, en su obra El Barbero Bizarro, asegura haber tenido contacto con esos hombres, ¿no? Y los describe, como lo decías, hombres más o menos de una altura de 2,40 m. Él lo menciona como el libro está en inglés, de 8 pies, y que hablaban un idioma parecido, o el inglés que hablaban era muy parecido a los nativos de esa región. Entonces, aquí esto nos da, es una parte de las evidencias, ¿no? La siguiente diapositiva, también hay un libro muy interesante que se llama The Inner Earth, o White to the Inner Earth, de Valiant Thors. Él hace una recopilación de toda esta información y en la parte varios investigadores de origen norteamericano, en la cual describen de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, está el libro del autor Bruce A. Walton, que cita diferentes publicaciones que ofrece testimonios de esas ciudades, ¿no? Que hace mención Gordon Hallen en túneles en Nuevo México. O sea, ahora ya nos vamos a una parte más hacia lo que es la parte sur o sureste de los Estados Unidos, a lo que es Good Erwin, en túneles encontrados en el condado de las Calaveras en California. Y esto nos está hablando de que, pues no es así como accidental, ¿no? De que hayan existido estas ciudades, sino que había redes importantes, que al menos aquí en este particular, en este libro, pues menciona sobre esas redes de túneles, ¿no? Por otro lado, también ahí quiero hacerlo la parte de una que también lo han llamado como un mito, que es el tema de los gigantes, ¿no? Aquí algún par de ilustraciones, pues algunos vestigios que se han encontrado aquí. Bueno, en la parte esta pues es una ilustración, pero aquí el mismo Woodin habla de esa raza, ¿no? De 2,5 metros aproximadamente, que vive debajo en la zona de Lincoln. Y en nuestra Sagrada Historia Mexicana, en el libro de Sagrada Historia Mexicana, editado por la Casa de Fao, habla de los Kinametsi, ¿no? Que fueron una raza de gigantes que habitaron México y que dominaron durante mucho tiempo. Ya el tema que tuvieron su época, así como lo mencionabas de las 4 eras, pues hubieron hombres gigantes, los cuales pues su civilización decayó y dieron paso a otras civilizaciones, ¿no? Estos son tiempos de muchos miles y miles de años y que pues han encontrado vestigios. Algunos hablan que son sobreposiciones de fotografías, etcétera, o fotomontajes, pero de acuerdo a toda la historia de la humanidad, podemos ver en la zona de China, en la zona de India, el mismo continente de Anáhuac, donde hay una historia común, donde hablan de gigantes, donde hablan de sociedades en las cuales se manejaban otro tipo de tecnologías. Y ahorita me viene a la memoria las últimas investigaciones que han hecho, no investigaciones, más bien, perdón, los últimos descubrimientos que han hecho en la zona de Teotihuacán. No sé si recuerdas, hace unos meses o el año pasado, en el Instituto de Antropología dieron la noticia que encontraron canales de, perdón, se me fue el nombre, de mercurio debajo de lo que es las pirámides de Teotihuacán. Y ahí dicen, bueno, ¿qué hace el mercurio, ¿no? ¿Para qué querían esos canales de mercurio? Y lo que también en otros números que hemos editado en la revista, pues se habla de que las pirámides tenían múltiples funciones y una de ellas era una función de una máquina generadora de energía, un tipo de energía que actualmente pues no la conocemos. Y de hecho por ahí hay unos experimentos que hacen con el mismo mercurio, en donde a través de campos electromagnéticos se empieza a generar un fenómeno que se llama levitación, o sea que rompe la fuerza de gravedad. Entonces ahí como que ya empieza a tener un poco más de sentido esa parte de que había
otros usos para esas construcciones, que no nada más era un cúmulo de piedras y que se iban haciendo en etapas, porque al que reinaba en ese momento, así como lo describen, pues quiso mostrar más su poder y sobrepuso una construcción sobre la otra. No, no, no. Porque también el mismo Teotihuacán encontraron salones que ya actualmente no tienen acceso en la construcción conocida como la Pirámide del Sol. Encontraron grandes salas o salones en donde estaban forrados de mica. La mica por decirlo así, es un como plástico natural o es plástico mineral, por llamarlo, poner el adjetivo de plástico para hacer el símil, y que una de sus características que tiene la mica, por ejemplo, lo usan en la parte de lo que son la construcción de capacitores o condensadores eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que pueden acumular carga eléctrica y esto pues crea un ambiente eléctrico o electromagnético, y con lo que hablaba de la parte del mercurio, se empiezan a conjugar otras cosas o se empiezan a conjugar estos elementos de tal manera de que ya se va conformando algo distinto a ver solamente una construcción a base de piedras, ¿no? Entonces, esto nos da cabida a que nosotros tenemos que pensar de que la humanidad hace unos miles de años o cientos de miles de años también tuvieron otros avances tecnológicos, y los vestigios pues se han encontrado de manera algunos fortuita, algunos tal vez sí lo conocen, pero no se da a conocer, como lo mencionabas, y que esto pues nos da evidencia de que pues hay otro tipo de sociedades. Por ejemplo, la fotografía que ustedes pueden apreciar aquí pues es una persona del siglo antepasado, en donde le toman una fotografía y se ve en la proporción de estos hombres, que puede ser una estatura de 1,70, pues más o menos este individuo llega a más de 3 metros, ¿no? Y lo cual pues nos está hablando algunos le llaman un gigantismo, pero era otro tipo de humanidad, ¿no?, que existió. Y ya por último, en mi parte de mi intervención, pues el tema no solamente como hablábamos de lo que se refiere a las ciudades subterráneas en el continente de Anáhuac, también en Turquía existe lo que es la ciudad de Kaymakli. En esta ciudad es una ciudad subterránea, tiene varios niveles, tiene cerca como de 6, 7 niveles hacia abajo, o sea, más o menos como el tema de las minas, pero era un lugar habitado, que era habitable. Y aquí podemos ver en estas ilustraciones, por ejemplo, está también la ciudad de Petra, ¿no?, en donde está enclavada propiamente en la roca viva, o fue construida en la roca viva, por llamarlo de esta manera. Y esto, sabemos que Turquía, y como tú lo mencionabas, los movimientos civilizadores del continente de Anáhuac pues tocaron todas partes del mundo. Y en el caso particular de Turquía, ahí en esa parte de Turquía existe la palabra tepetl, al tepet, que esta palabra pues sabemos que es de origen náhuatl y se conoce como tepet, que es cerro o montaña. Entonces ahí se ve, al menos con esa palabra, se ve la presencia de la cultura de náhuatl en esas regiones del mundo. Así es. Fíjate, Genaro, me estaba acordando que tú en una ocasión nos comentabas que uno de los números de nuestra revista que habla precisamente sobre la existencia de guerras nucleares en el pasado, la revista expuso perdón, una fotografía de un perrito, y parece ser que era el dueño del perrito, que estaban vitrificados. Y como nos comentabas que incluso esa foto pues ya desapareció, nada más está en ese número de la revista. ¿Te acuerdas en qué número es? Sí, en el número se llama hubo una guerra nuclear en Anáhuac. Así es, ¿verdad? Es del Así es, formato así es. pequeño, ¿verdad? Así es, de formato pequeño. Y de hecho, como lo mencionaba en aquella ocasión, donde dieron la noticia, un grupo de investigadores de la revista, fuimos al lugar, y ya no había nada, ¿no? O sea, ya llegaron, quitaron todo, y los mismos gentes de la zona, pues no nos supieron dar razón, ¿no? Dijeron, sí, pues ahí vinieron, estuvieron trabajando, y ya no se encontró nada, ¿no? Entonces, sí era un niño con un perrito vitrificado, ¿no?
y solamente la vitrificación se da a través de explosiones nucleares, ¿no? Es una de las formas que se dan a través, por las altas temperaturas que se producen en el momento de que explota una bomba atómica. Exactamente. Y de hecho vamos a tomar lo que acabas de decir para presentar pantalla de este asunto. Porque sí, también muchas otras cosas en relación a conocimiento ancestral, pues ya está pues en alguna gaveta, en alguna colección, y pues ya se perdió. Eso que tú comentas, Genaro, sobre las vitrificación de los objetos, es cierto. De hecho, aquí que vamos a ver, precisamente este color café que estamos viendo ahorita, que tiene esta zona, son rocas metamórficas. Justamente las rocas vitrificadas pertenecen a este rubro de rocas. Son rocas que han, por así llamarlo, han padecido una temperatura y una presión súbitas, pero enormes. Es decir, de pronto subió la temperatura, de pronto aumentó la presión, y eso ocasiona la vitrificación prácticamente de cualquier tipo de material. Por eso se observa que incluso árboles, insectos, en este caso lo que nos comentaba el ingeniero Saucedo, seres vivos como un perrito y un niño, se vitrifican porque es producto típico de una explosión así atómica de dimensiones colosales. Y esta es otra prueba más de que está muy localizado, la parte café está muy localizada, y precisamente es el área del impacto. Entonces, desde nuestra perspectiva, no tanto fue un meteoro venido del espacio exterior, sino por los vestigios vitrificados que también subyacen aquí. Parece más lo que quedó de una explosión nuclear, y justamente esto es lo que abunda en muchas zonas del mundo. Por ejemplo, en la región de Chiapas, el Soconusco, que es una parte muy vieja. Estoy esperando a que se componga la imagen. Ya no se va a componer. Ah, bueno. En Chiapas y Guatemala, estas regiones son regiones viejas que también están vitrificadas. Nada más porque este mapa solamente llega a Centroamérica, pero podemos verificar por medio de este mapa de zonas metamórficas, zonas vitrificadas, que llega hasta los Andes. O sea, prácticamente las muchas zonas de América están bajo este régimen. Bueno, otra cosa que quiero compartir es lo siguiente. Los túneles. Este túnel está en Tepoztlán, allá en Morelos. Si nosotros observamos, hay una característica de muchos de estos túneles, que es como que están acomodados los laterales. Nosotros, como en la carrera de biólogo, tuvimos la oportunidad de asistir pues, a muchos lugares, ¿no? Sí, como que nos habituamos a diferenciar lo que es una caverna natural, pues porque son dos rocas tremendas que están así una sobre otra, y pues uno se puede meter. Ah, es como una madriguera, producto pues, del movimiento de rocas normal. Pero cuando se llega a rocas como la de esta imagen, donde ya se ve que hay una entrada de una dimensión y se crece hacia adentro, se hace una bóveda hacia dentro de la cueva u oquedad, pues ya no es tanto una cueva natural, sino que estamos hablando de otra cosa. Y es precisamente lo que nos llamó poderosamente la atención a lo largo de la investigación. Por ejemplo, este túnel ya está remozado, pero es en Puebla. El gobierno de Puebla, por estas fechas, está haciendo una remodelación de todos los túneles que comunican a muchas pirámides con muchas de las iglesias. Acordémonos que, de acuerdo con lo que nosotros hemos investigado, la mayoría de las iglesias ya existían desde antes de la llegada del europeo.
Por lo tanto, esos templos fueron de origen náhuatl. Ahí se adoraron las principales deidades o potencias místicas de acuerdo con la religión mexicana, Huitzilopochtli, Tlaloc y entidades locales. Pero tuvieron como en su origen la adoración a las entidades mexicanas. Después, con la invasión, estas fueron sustituidas por las imágenes de la siguiente corriente que está hasta la actualidad. Bueno, entonces ellos tuvieron a bien conservar. Fíjese que hay un libro interesante de por qué los frailes y toda la grey cristiana conservaron los templos, no los destruyeron. Pues precisamente para que el pueblo pudiera acercarse a ellos, porque se imaginan si hubieran destruido los pueblos, de qué manera se hubieran acercado al pueblo, les hubiera costado mucho trabajo. Incluso se menciona que tuvieron que mantener las cúpulas con campanarios. Tuvieron a un principio la puntada de destruir los campanarios y llamarlos así como en Medio Oriente, hacer gritos, ¡guau! Pero pues aquí no se estilaba eso, entonces dejaron las campanas y las cúpulas y los empezaron a llamar así con campanas. El llamar por medio de una campana es náhuatl. De hecho, el ofrecimiento del fuego, el máximo ritual que existe en la religión mexicana, dice Sagrada Historia, es la mística más alta. Nada se le compara, está por encima de cualquier ritual de superstición, el ritual de los tiempos del fuego mexicano. Precisamente en este ritual o este ofrecimiento se usa una campana. Por eso les comento, el llamar con una campana es náhuatl, no es cuando cayó el Imperio Azteca, sino ya es desde antes y se usaba justamente para el ritual del fuego, el ofrecimiento del fuego. Eso lo hacían todos los hogares, o sea, todas las casas, en todos los hogares, pero también se hacía de forma multitudinaria y por eso se llamaban, con las campanas se llamaba a la gente y se hacía el ofrecimiento del fuego. Precisamente tenía ese el fin, reunir a toda la gente, a todos los feligreses de feliz, o sea, a la gente contenta. Iban a llegar y hacían sus jolgorios, sus fiestas, sus danzas, sus alabanzas, en medio de mucha alegría. Por eso cuando cae el Imperio Azteca, la alegría prácticamente se prohíbe y se hace más lúgubre y solemne en los rituales. Hoy en día son muy solemnes y lúgubres, prácticamente nadie se ríe. Si tú te ríes en los rituales actuales, pues te ven feo, ¿no? Dices, qué vale, qué falta de respeto. No. Antes, por eso, incluso el nombre antiguo era mitote, mitotl, donde la gente estaba contenta. Y la palabra feligres es literal. Estaban contentos, iban contentos a la adoración, a la celebración, al canto, a la danza, al juego, a la convivencia, al estar todos juntos, hermanados en unidad. Celebrar el crecimiento de las cosechas, celebrar que ya se van a llevar las cosechas a todos los confines del imperio azteca. Todo eso era la celebración por los nuevos nacidos, la celebración por los difuntos, todo era gusto y jolgorio, diferente que hoy en día, que todo es así como tieso y solemne. No, era diferente. Entonces les comentaba que entonces, bueno, esto ya es actualmente. Y entonces estamos viendo cómo ya están haciendo trabajos de remodelación. Esto es en Cuautitlán, también en muchas partes de México, aquí del Valle de México, quien quiere hacer exploración semiurbana. Digo semiurbana porque Cuautitlán es una zona conurbada. Pueden ver estas oquedades y están interesantes. Entonces, ese es en Tepoztlán. Esto es lo que quiero que llame la atención. Aquí se ven unas construcciones. Supuestamente esta es la referencia a la Noche de la Victoria. Pero lo que quiero que vean es que atrás se ve una como construcción con una entrada, un acceso. Y aquí también, ¿no? Ok. Sucede, por ejemplo, este túnel está aquí en la Ciudad de México. No me supieron explicar exactamente en dónde. Posiblemente sea parte del convento aquí del Desierto de los Leones, porque se parece mucho. ¿Ustedes han ido al convento, a los túneles? Bueno, son como estos. Pero en general, la mayoría de los túneles que van por abajo de la ciudad, desde aquella época de los aztecas, eran así. Miren, esta es otra parte. Entonces, existen incluso muchas páginas de ¿cómo se llama? Arqueología urbana, ¿cómo les dije?
Sí, de que gente que va a hacer sus exploraciones urbanas da cuenta de que incluso en la línea que va de San Pedro de los Pinos a Rosario, o mejor dicho, sí, de Barranca del Muerto a Rosario, hay túneles que atraviesan el Barranca del Muerto, túneles que comunican casas o comunican casas con iglesias o con templos. Incluso algunos policías, guardias de ahí, comentan que tramos de esa línea que va de Barranca del Muerto a Rosario ya existían. Incluso, y para eso les mostraba la imagen primera de estas construcciones, se dice que cuando hicieron la línea 2 del metro en lo que es Pino Suárez, tuvieron que entrar buzos ahí a hacer la excavación arqueológica y desaguar, y ya existía un túnel. Eso es lo interesante. Ustedes lo pueden verificar. Ya donde está el pasaje Zócalo Pinosuero, eso fue un túnel antiguo, ya existían los túneles. Lo que hizo el metro fue pues utilizarlos. No todos los tramos son así, pero muchos sí ya existían en aquella época. Por eso les digo, se metían los buzos ahí y decían ellos que es porque por la época del lago de Texcoco. No, lo que pasa que estas eficientísimas vías de comunicación eran, de acuerdo con su ley, eran duales. Podía uno ir por abajo, por arriba, a veces por medio de una corriente, porque esas mismas vías tenían forma de ir por canoa o ir en vehículos no para agua o caminando. O sea, incluso muchos de esas vías, además de canoas, además de caminar, llevaban agua potable a otros lugares. O sea, eran multifacéticos. Además, los sistemas de alumbrado eran muy eficientes porque no usaban cables. Hoy en día se nos ha hecho la mención de que antiguamente la ciudad se iluminaba, la ciudad de Tenochtitlan, con antorchas, y comentan los cronistas que había un montón de antorchas a lo largo de la calzada ¿cómo se llama? Zócalo Pino Suárez, hasta Tlalpan. ¿Se imaginan, como decía nuestro buen amigo, que hubiera una persona ahí, como sereno, o sea, como con una antorchita prendiendo todas las lamparitas con fuego, y luego cuando ya va a amanecer, y las apagando? Pues no, eso no es práctico. Un sistema muy diferente que al cual actualmente está perfectamente en desuso, prohibido y no se conoce más que por relatos, que son rocas que producen luz. No me pregunten cómo, pero existe ese relato. Incluso hay viajeros que por el Amazonas o por ahí por Perú mencionan que veían como un faro. Pues qué onda. Y lo que encontraron era como una especie de obelisco, o sea, una torre con una piedra, pero no se explicaban cómo es que esa piedra emanaba luz. Bueno, ya se imaginarán que eso fue motivo de persecuciones y de hogueras y todo eso. Bueno, pero hablando de otra cosa, este túnel que está aquí pertenece a la línea 2 del metro y es de los que les comento. Existe la hipótesis de que cuando Cortés y sus seguidores, mercenarios y otro tipo de personajes, salen, pues no salen por arriba de la ciudad, sino salen por uno de estos túneles y se arrancan por la calzada México-Tacuba. Y es ahí donde los cercan porque le cierran el túnel. Y entonces, si ustedes leen el parte de guerra de ese hecho histórico, se darán cuenta que no hubo bajas aztecas, sino prácticamente todos los apresados fueron pasados por las armas. Hay son 3,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 fallecidos por parte de los conjurados, mucha gente, porque parece ser el hecho de que no haya habido bajas aztecas. No solamente sí, sabemos que eran diestros en el arte de la guerra y es una proeza que no haya habido bajas, pero tampoco hubo heridos. Entonces, más bien, las evidencias mostrarían que los apresaron a todos, ya estando en el túnel, y a todos les hicieron justicia, así como iban. Porque pues no quedó ni uno. Por eso dice el Alia Guzmán que el Cortés que iba con ellos falleció.
Luego hubo otros corteses que después que anduvieron por Oaxaca, por varios lugares del mundo. Otros dicen que acabaron pidiendo limosna. Otros dicen, porque el que dicen que está ahí en un hospital, ahí por 20 de noviembre y Pino Suárez, alguien le hizo un análisis de esos genéticos, ¿no? Y sucede que era cojo, no tenía cabello, estaba contrahecho, y estaba chiquito. Incluso el pintor muralista Diego Rivera lo dibuja. Si usted, si ustedes tienen curiosidad creo que se llama El Encuentro de dos Mundos, o no sé cómo se llama su mural. Hay un personaje todo así tullido, todo feo y así chiquito. Ese dicen que es Cortés, pero bueno, es lo que dicen. El punto es de que esto es lo interesante, cómo a través de... este es otro interesante. Sí han encontrado muchos cuerpos, no todos de la época azteca, sino unos mucho más viejos. Es decir, esto muestra que esta ciudad se ha ido reconstruyendo era tras era desde hace miles de años. Aquí del lado derecho de la imagen es supuestamente el trazo del metro, pero si ustedes ven dónde están apoyando estos tubos que van de lado a lado, aquí hay un vestigio que es como una especie de banqueta. Eso es lo que nos enseña que hay construcción. Pónganles ustedes que no un túnel como tal, ¿no? Si ustedes quieren, para mí sí. Pero ya había una construcción y solamente se fue reutilizado. Otro de los túneles misteriosos son los cenotes. Ahí puede haber un debate, pero efectivamente, por lo que les he comentado, muchos de los túneles y cenotes no son naturales porque tienen ciertas geometrías y ciertas curvas y vueltas que pues no corresponden al movimiento de las aguas. Y por ejemplo, estos diseños de bóveda que tienen muchos de estos, pues no. Así es, dice Demetrio Galván Torres que hay fotos o videos de los canales de mercurio debajo de las pirámides de Teotihuacán. Así es, tienes toda la razón. No, es una pregunta. ¿Mande? Pregunta que si hay fotos. Pues debe haber, yo creo que los de línea un día que tengan la buena onda de darlos a conocer, porque ellos, según plática personal con algunos estudiosos y maestros y demás, no tienen permitido darlos a conocer. Algún día les darán chance. Yo creo que sí deben tener, pero pues hasta que no les den permiso, pues no los van a sacar. Pero bueno, lo que quiero que noten de este diseño de los cenotes y de los túneles de los cenotes es que tienen un diseño de bóveda, o sea, eso no es natural. Incluso tienen como vasos comunicantes. Pero Cuauhtémoc, ¿de qué material eran las campanas? Compañero, esta es otra cosa. Será bueno, ingeniero Saucedo, que habláramos sobre la metalurgia en la época antigua, porque nos están preguntando Demetrio, tú sabes bastante de eso. Nos pregunta Demetrio Galván Torres que de qué material eran las campanas. ¿Tú quieres comentarles la existencia de los metales desde la época antigua, ingeniero? Creo que el fierro pues, es uno de los elementos que son menos durables dentro de los metales, ¿no? Actualmente pues, se usa el fierro, pero se oxida muy rápido. El cobre, todo metal se oxida, pero unos en menor o en mayor grado, ¿no? Entonces, en nuestra cultura milenaria, pues se hicieron, conociendo de esto, pues utilizaron otro tipo de aleaciones
los cuales les permitió tener más durabilidad, ¿no? En cuanto al tema del tema de los metales y también ciertas aleaciones que se desconoce, ahí como mencionabas en la revista de la metalurgia azteca, ciertas aleaciones que le daban un temple muy alto al cobre. El cobre por su naturaleza lo encontramos en forma natural o en las formas, hay cobre en formas como se manufactura actualmente, pues hay un cobre suave, un cobre semiduro, o temple, le llaman de temple semiduro, temple suave, y es la capacidad que tiene este material pues para poder resistir ciertas fuerzas mecánicas que se le apliquen. Pero en el caso del mundo náhuatl, hay algunos investigadores que mencionan que hicieron aleaciones y manipulación del cobre que le dieron una dureza muy alta. Y entonces ahí, pues esa parte ya no lo conocemos. De hecho, si tienen oportunidad en la que son lo que es el Museo del Templo Mayor, en la sección donde ya, como va como tema por época, ya en la transición entre la caída del Magno Imperio Azteca y el inicio de la llamada colonia, ahí hay vestigios, ¿no? De que que empiezan a aparecer botellas de cristal y algunos metales de fierro y todo eso. Pero antes de eso, pues todos los metales que aparecen es oro, cobre, plata, y estaño, etcétera. Entonces, aquí lo interesante es de que conocía perfectamente la metalurgia, había toda una industria en torno a la metalurgia. De hecho, hay una parte que lo escribimos también en uno de nuestros números, en donde la parte de lo que es el valle, toda la parte del Valle del Mezquital, era una zona muy intensiva en cuanto a cultivos. Y ahí, en esa parte, lo que llama la atención es de que también había tierras de temporal. Y lo menciona la historia, dice que cuando no tenían labor, cuando ya caía el imperio y no tenían labor la gente que era de temporal, que cosechaban o cultivaban con base al temporal, porque había grandes extensiones por riego, esta gente era llevada a la zona de Pachuca. Sabemos que Pachuca tradicionalmente pues, fue una zona minera importante, mineral del Chico, toda esa parte, es una zona minera. Y se llevaban a estas personas porque lo describe ahí en la historia, porque eran excelentes técnicos para poder sacar el agua que se metía en las minas que había en Pachuca. Entonces ahí, pues simplemente, pues cómo es que unas personas que supuestamente eran agricultores, iban a minas, que las técnicas de las minas, de la explotación en lo que son, en ir haciendo la excavación en lo que es la tierra, pues podían sacar, desaguar todas las inundaciones que se presentaban en estas minas. Pues indudablemente eran técnicos que conocían el manejo del agua en profundidades importantes, ¿no? Entonces ahí es una parte se corrobora que sabían que hacían incisiones, por decirlo así, hacían túneles en la tierra en esa época, antes de la llegada de los europeos, y que también pues conocían todo lo que era la explotación de los minerales, ¿no? Inundaciones que se presentaban en estas minas. Ok, correcto. Sí, eso es verdad. Ya se conocían los metales. Y yo creo que hay que remarcar algo que ya hemos platicado. Fíjense, nos comenta. Ah, sí. Ahorita vamos al comentario que sigue. Para terminar esto de los metales, tuvimos la oportunidad de platicar con una mujer curadora de cierto museo que está atrás de Catedral. En la charla, la verdad sí nos platicó lo que habían encontrado. No nos mostró mucho, pero nos platicó y nos dejó entrever varias cosas, entre ellas que descatalogan aquello que no corresponde a lo que es oficial. O sea, así como tú comentabas, Demetrio Galván,
Uno cree habitualmente que los aztecas no tenían el conocimiento del metal, mucho menos de las campanas, de las armas de fuego, etcétera. Pero como ya hemos comentado en la revista y así ahorita en otros programas, tenemos conocimiento de muchos estudiantes, investigadores que se dedican a la arqueología, que por un lado no les dan chance de dar a conocer todo lo que quisieran, y por otro lado, cuando ellos mismos se encuentran, pues les dicen, a ver, esto no lo publiques, esto sí lo publiques. O sea, existe ya pues es un dogma, o sea, no hay otra forma de expresarlo, es un dogma ideológico. No puedo decir que consigna, porque eso sí no me consta, no sé quién les da la consigna, pero sí se ve que es un dogma, o sea, ya tienen un patrón, una norma y una medida en la cual no se salen. Por eso hemos platicado aquí en el programa y en otros sobre la creación del salvaje emplumado, del primitivismo histórico que a nosotros como mexicanos y como habitantes de esta parte del mundo se nos achaca, o sea, ya por pertenecer a estos grupos sociales, los de Anáhuac, ya somos retrasados, andábamos en taparrabo, utilizábamos herramientas de madera, de hueso, nos quitan toda nuestra civilización milenaria y nos dejan las plumitas, las chirimías, los caracolitos, todo aquello que se ve bonito y folclórico, pero que no reflejan nuestra verdadera civilización. Civilización es desarrollo, es inventiva, es hallazgo, es tecnología, es todo eso que tiene cualquier sociedad, los asirios, los babilónicos. A ellos sí se les reconoce un montón de cosas, pero a nosotros no. A nosotros, mediante ese dogma, nos han tasado en lo más bajo, como los más rupestres, los primitivos, los que tuvieron suerte de que llegaran los europeos a cultivarlos, a quitarles esa idolatría y darles un idioma, porque hasta nos dicen que nosotros no teníamos idioma ni escritura, prácticamente nos dicen que rebuznábamos. Eso no es correcto, eso es falso. Por eso le insistimos mucho. Es difícil quitarse los dogmas de, a ver, este cuate está hablando de campanas. ¿Por qué? Pues porque aprendimos un dogma y nos va a costar mucho trabajo salir de ese dogma. O sea, a cualquier persona que le digamos, oye, los aztecas andaban con botas o en guarache, pues con guarache, pero eso es falso. Y ya hemos platicado aquí de que hay investigadores que dicen, es impensable que un azteca con esa cultura y esa ética moral anduviera descalzo en guaraches o en taparrabo. Dice, es impensable. No tenemos idea de lo grande que fueron nuestros ancestros. Una ocasión, no sé si tú fuiste Genaro, que nos comentaba que antes, en nuestra época, salíamos muchos compañeros a vender la revista así, donde fuera, en los camiones, todo eso. Y en una ocasión se le acercaron a uno de nuestros compañeros que estaba vendiendo y, ¿sabes tu revista? Ah, está bien, pero se quedan chicos. Entonces le preguntó el amigo, oye, pues, ¿tú quién eres? No, pues yo trabajo en la UNAM, soy investigador, y se quedan chicos. O sea, ustedes deben imaginarse, ustedes que tienen ese ánimo de estar escuchándonos, de investigar, quítense esas trabas, o sea, vean al mexicano ancestral no atrasado, no como un taparrabo, no con guaraches, no con chirimillas y ahí brincando como un chapulín, culto, todo un aristócrata. Acuérdense que una de las concepciones que todavía permea hasta nuestras épocas es que eran excelsos a la hora de la expresión de la palabra. O sea, una persona que tiene buena retórica para expresarse, pensamientos profundos, ¿cómo va a andar en taparrabo? Ni que fuera hippie, porque precisamente es esa desviación. El hippie no tiene retórica, es hippie, se dedica a vagar, a vivir la vida como puede, etcétera, etcétera. Pero el hombre culto sí, con el tiempo va desarrollando esa forma de expresión elegante, alegre, amena, tiene retórica. O sea, no es posible que tengamos todavía esas cosas de que, no, es que no es posible, no, de veras que sí, hay que hacer el esfuerzo. Es padre cuando uno se quita, como que hasta respira mejor.
Por otro lado, Sanseyolot, saludos Sanseyolot, nos pregunta que si tenemos, dice, las cuevas o túneles que hay en el Cerro de la Estrella poseen información al respecto. Saludos, enhorabuena por los programas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sanseyolot. Pues fíjate que no tenemos mucha información porque pues más bien lo que hemos recabado son leyendas y algunos aspectos interesantes porque hubo épocas en que sí estaban abiertas lo que hoy está tapiado, estaba abierto, pero me comentan que había accidentes, la gente luego se perdía, ya no salía. Entonces, pues de qué sirve andar explorando si no hay quien nos dé fe de lo que encuentran. Esto significa pues que están ondas. Fíjese que nuestro gran amigo Selvas nos platicó él un día que fue a un lugar parecido a pero allá por más al norte. Y entró así como las cuevas que hay ahí en Cerro de la Estrella, por la parte superior, bajo, y dice que era un túnel largo, bien hecho, o sea, no cueva así como tal, sino bien hecho, un túnel. Hasta él pensaba que era como los del metro, así cuadrado, cuadrangular, y estaba profundo. Y efectivamente, así como dicen las leyendas urbanas, cuando aventó la luz, porque llevaba buena lámpara, pues no alumbraba. Y pues imagínense ahí dentro, pues tuvieron que salirse porque pues, si la lamparita que llevaban, bueno, la lamparota que llevaban no alumbraba, pues mejor tuvieron que salirse. Es que es peligroso andarse metiendo. Y luego, con el tiempo, pues la comunicación se va perdiendo. Y luego los que tienen chance de explorar, pues nada más nos dan puros guijarros, puros tepalcates, pues qué chiste. Estos cuates sí tienen mucha información. Y ahora con los satélites dicen que han encontrado un montón de cosas. Por eso comentan los lugareños de Teotihuacán que muchas familias y empresas extranjeras han comprado los terrenos. No crean que hay luego de la zona arqueológica, sino bastante más lejos, porque dicen que toda esa zona, todo ese valle, pues tiene ciudades antiguas. Ingeniero, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿No tenemos más preguntas? ¿No, verdad? Y nada más ahí, un poquito para el tema de que preguntan, de lo de los túneles de ahí del Cerro de la Estrella. Ujú. Lo interesante, yo lo he visitado varias veces. Por ahí sí hay una parte de construcciones que le llaman arqueológicas en la base, entrando por la parte de lo que es Ermita. Ahí casi casi donde uno se mete, se desvía y a la calle esta que da empieza a subir el cerro. Hay una zona ahí arqueológica. Y después pues uno empieza a subir la montaña, ¿no? Y también hasta la parte de arriba pues también hay esos vestigios. Aquí, pero si uno se va del lado de Culhuacán, ahí donde está lo que es el convento de Culhuacán, los que hayan tenido oportunidad, y entrar donde está en lo que es lo que le llaman ellos, donde está el Cristo Negro, está así sobre una plancha de concreto. Entra uno a esa parte, es una cueva, es una parte de una cueva. O sea, una parte está esta como capilla, y luego baja unos escalones uno y entra a una especie de cueva. Y donde está lo que es el Cristo este negro, ahí se ve cómo está tapado la parte de lo que es una cueva. O sea, se tapeó, ¿no? O se tapó. Ahí se ve luego. Y sí, decían que había accidentes y todo ese tipo de cosas, pero lo curioso, en el sentido de que también en la época del Magno Imperio Azteca, pues se decía que ahí también se adoraba a la señora Tlazolteotl, o la señora de las cuevas. Y si uno también ha tenido oportunidad de visitar lo que es Chalma, ahí también existen unas cuevas. De hecho, ahí otra vez, un convento. Ahí están enclavados así en el pie de la montaña. De hecho, uno puede ir a la parte de arriba de la montaña y se ve el convento.
y pues hay el río, ¿no? El río ahí que muy, muy bonito de ahí de la zona, y también hay un Cristo negro. Y sabemos que pues esta parte de Tlazolteotl y el señor Tezcatlipoca, ¿no? O sea, la representación del señor Tezcatlipoca es con el color negro. Entonces, aquí a lo que quiero hacer alusión es al patrón del patrón de cavernas y de túneles que sí se dan, y no solamente es en un caso particular del Cerro de la Estrella, sino aquí hablo de lo que es Chalma, y que tiene las mismas similitudes, ¿no? Ahí también en lo que es en Culhuacán, también había hay un manantial, ¿no? Ya el manantial ya fue entubado. Hay un manantial ahí, de hecho uno va y está una pequeña como alberca, por llamarlo de esta manera, donde pues vierten en cierto momento pues agua ahí, ¿no? Entonces, sí, hay muchos aspectos como tú decías, que están ahí metidos en ese tipo de lugares, aquí que los tenemos ahora sí que en la Ciudad de México, muy cercanos, y que pues uno puede ir a visitar y hacer sacar sus propias conclusiones, ¿no? En ese sentido. Así es. Nos comentó Demetrio Galván Torres, dice, no, no alcancé a escuchar de qué material eran las campanas, parece que falló el audio. Ingeniero, ¿quieres volver a explicar sobre la metalurgia? Sí, las campanas eran de bronce y cobre, un material que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, es algo que es parte de lo que hemos platicado, y como tú lo decías hace rato, pues nos han hecho creer que nada más había percusiones, o sea, tambores, flautas, y no había ningún instrumento de cuerda, ¿no? También hay un número que tenemos sobre instrumentos en el Magno Imperio Azteca, ¿no? Entonces, pero sí, es de bronce, eran de bronce. Así es. Sí, porque imagínense, podrían hacer piezas que comenzaban en cerámica y terminaban en metales preciosos. Pues, ¿ustedes creen que no van a saber cómo hacer una campana que tuviera una buena acústica? Pues nuestra parte, saludos a la gente que estuvo en las redes sociales, Demetrio Galván Torres, Sanse Yolotl, Claudia Soto, me parece que aquí está Francisco Márquez, Nashka Yamania, Teno Saucedo, Victorino Elizalde, Celia Cruz Rojano, Sanse Yolotl. Muchas gracias por estar con nosotros. Las redes sociales, ingeniero. Sí, las redes sociales nos encuentran en Facebook como revista Jefao, nuestra página de internet www.revistajefao.com, en Spotify también nos pueden encontrar, ahí subimos los audios, en la página, en el canal de Radio Jefao, en el canal de Revista Jefao, ahí también subimos estos programas. Y pues estamos en la orden de nuestra oficina y en el WhatsApp que pueden encontrar en lo que es nuestra revista. Con gusto los podemos atender. Así es, muchas gracias. Suscríbase a los canales de Revista Jefao, de Radio Jefao y otros programas que vamos teniendo, como Colectivo Jefao, que se encarga de, como les comentaba, experimentar muchas cosas que hemos ido descubriendo. Suscríbanse, métanse, tienen buenas cosas. Por mi parte ha sido todo. Este fue su programa A la Redonda, temas de todos los ángulos. Nos vemos, hasta la próxima. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.